Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Estamos aquí de nuevo para darle seguimiento a la asignatura de Derecho Civil de las Obligaciones en el desarrollo de esta videoconferencia. Se van a visualizar los conceptos que devienen de la unidad 2. En margen de los 5 minutos para que puedan entrar los demás compañeros, vamos a tomar asistencia y también podemos ver si surgieron alguna duda o alguna situación respecto a sus actividades. Toda vez que aún me faltan personas por enviar actividades, unas están incompletas, no sé si hubo una situación. Concepción. Presente, maestra. Te tengo registrada con todas las actividades. Ok, gracias. María. Es María Sepúlveda. Michelle Rodríguez. Te tengo registrado con todas las actividades. Toma tu asistencia. Moisés Trejo. Te tengo registrado con todas las actividades y asistencia el día de hoy. La vez pasada también entré. ¿También me tienen registrada? Moisés, te tengo registrado con asistencia la videoconferencia pasada y la del día de hoy y con actividades completas. Ok. Muchas gracias, maestra. Jesús Alejandro, asistencia el día de hoy. ¿Quedas pendiente con las actividades de la unidad 1? Sí, maestra, todavía no las he subido. Muy bien, recuerden que si no las traigan en tiempo, se les van a ir acumulando con las actividades posteriores a las unidades que vayamos desarrollando. María Sepúlveda. Buenas noches, maestra. Buenas noches, te tengo registrada con 2 asistencias y con las 3 actividades. Ajá. Jacqueline. Presente. Te tengo registrada con 2 asistencias pendientes de las actividades. Así es, maestra, apenas estoy trabajando en ellas. Muy bien, ¿alguna situación, algún conflicto, todo bien? Los tiempos se me complican un poquito por el trabajo, pero ya estoy en eso. Muy bien. Tereso, te tengo registrado con 2 asistencias y con actividades completas. Sí, maestra, presente, gracias. Isaac, te tengo registrado con 2 asistencias y te queda pendiente una actividad de la unidad 1. Así es, maestra. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Alguien que me haya faltado de nombrar? Maestra, buenas noches. Buenas noches. Tania Merari Ruiz Soto, maestra. Tania. Sí. ¿Que no asististe a la clase pasada? No, maestra, no pude conectarme porque estaba en el trabajo. Ok. De igual forma está registrada con las 3 actividades. Dígame, adelante. Isabel Castro, maestra. Isabel Castro. Sí.
¿Entraste a la videoconferencia pasada, Isabel? No, maestra, no pude. Isabel Castro, ¿qué otro apellido tienes? María Isabel. María Isabel Castro. Buenas noches, maestro. Acabo de llegar también. ¿Tu nombre, por favor? Víctor Emanuel Oregel Bojorques. Víctor, te tengo registrado con 2 asistencias y con las actividades completas de unidad 1. Así es. Bueno, siendo las 8:35. Creo que falté yo, maestra. Mi nombre Bien. es Alma Teresa Chavira Lugo. Alma Teresa Chavira. Muy bien, te tomo asistencia, la segunda asistencia con las actividades completas, Alma. Paola Banda, maestra, por favor. Paola, te registro con 2 asistencias y te quedan pendientes 2 actividades de la unidad 1. Maestra, ya las tengo, nomás que estamos teniendo dificultades con el internet. O sea, no tenemos señal de Telmex aquí en mi colonia. Ah, ok. De igual forma, como ya les menciono, cualquier dificultad que se tenga por la cuestión de subir a las actividades o la cuestión de entrar a la plataforma, sabemos que a veces por la cuestión del sistema, el internet o se cae la red, pues no podemos entrar. De igual forma hay que hacerlo saber, porque si se dieron cuenta dentro de la plataforma, vienen contemplados las temporalidades de cada una de las actividades y si no se entregan en forma, pues te va a aparecer un retraso. Lo mismo pues que se tome en cuenta en consideración a quienes están entregando conforme al calendario establecido. Sí, claro. De hecho, lo reportamos y es en muchas partes de la ciudad. Sí. Sí, de igual forma, como yo les digo, yo estoy al pendiente en la plataforma con los mensajes, en el WhatsApp, cualquier dificultad que se tengan, me lo hagan saber para yo tenerlo en cuenta al momento de calificar. Toda vez pues no tengo conocimiento, pues yo desconozco el motivo por el cual no se cumplió en tiempo o no se entregó la calificación, al contrario que ya tenga un comentario del mismo, pues ya lo tomo en cuenta al momento de calificar, ¿de acuerdo? Okay. Sí, maestra. Bueno, entonces, como ya mencionaba, siendo las 8:35, 37, conforme a los que vayan llegando, vamos a tomarles asistencia por medio del chat para dar inicio con la segunda unidad de la asignatura de Derecho Civil de las Obligaciones. Pues empezando principalmente con el tema relacionado con los efectos de las obligaciones y transmisión de las obligaciones. En este sentido, se daría seguimiento a los conceptos que se desarrollaron la unidad pasada. ¿Quién me podía mencionar, por favor, cuáles fueron los conceptos o los temas que se vieron en la unidad 1 que se desarrolló la clase pasada? Yo, maestra Paola. Paola, adelante. Sí, vimos el concepto de obligación en el sentido etimológico, respecto al derecho romano. La definición, vimos las fuentes de las obligaciones, son 4. De ilegitimidad. Sí, también vimos lo que es las responsabilidad, los tipos de responsabilidad que existen, la contractual, la extracontractual y pues dentro de los contratos extracontractuales, pues igual lo que es la objetiva y la subjetiva. Sí. De igual forma, cuando vayamos a participar, podemos mencionar el nombre para tomar en cuenta la cuestión de la participación y el uso de la voz, por favor.
Menciona mediante el chat, Michelle, la cuestión de los temas de declaración unilateral de voluntad, el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios, responsabilidad civil, que esos temas los fundamentamos, bueno, los reforzamos con las actividades que realizamos. ¿Cómo les fue con la actividad respecto a las tesis? Estaba viendo que se enfocaron en las 3 tesis que venían registradas. ¿Pudieron obtener o visualizar alguna otra para poder realizar el glosario de la actividad de cierre? ¿O se enfocaron en esas 3 que estaban ya destinadas para la actividad? Así es, maestra. De mi parte, así fue realizada esa actividad en base a las 3 tesis que fueron mencionadas. Compañeros, se escucha un matra ahí. ¿Quién lo trae prendido? Yo lo que pasa es que soy del trabajo. Ahí está. Ya. Le bajé un poquito. De igual forma, yo sé que muchos tenemos actividades, no hay ningún problema, podemos atender las actividades que tenemos. De igual forma, sabemos que la clase se les proporciona en la plataforma, y pues de igual forma todos tenemos diversas cuestiones en nuestros hogares por cuestión de trabajo, de actividades, y pues debemos entender esa parte, ¿no? De igual forma, pues también tratar de poner la atención mayor posible. Ajá. Y poder participar. Como ya les menciono, pues el día de hoy vamos a darle seguimiento al desarrollo de esos conceptos que se visualizaron en la unidad 1, específicamente los efectos que causan esas obligaciones y la transmisión de las mismas. Pues partiendo principalmente que los efectos de las obligaciones naturales se manifiestan desde los siguientes puntos de vista: en los casos de pagos, que no procedía la restitución en virtud de que no se trataba de un pago de lo indebido, sino que se demostraba la existencia de una obligación. Pues de lo contrario, si hubiera considerado que esto le recibía el pago, obtenía un enriquecimiento sin causa. Esto hablando del tema de un efecto común de las obligaciones. Otro de los efectos es el pago o cumplimiento en la entrega de la cosa o cantidad debida a la prestación del servicio que hubiera prometido. El deudor, en este sentido, puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas, y esta cesión podría ser salvo pacto en contrario para librar aquella responsabilidad por el importe líquido de los bienes crediticios. Aquí también se puede visualizar la cuestión de los convenios, que sobre el efecto de la cesión se celebran entre el deudor y sus acreedores. Son de los ejemplos que estuvimos viendo en la unidad, ¿no? Ya vimos la parte de los contratos, la renta, la hipoteca, las obligaciones que derivan de diferentes obligaciones y pues que se sujetan a lo dispuesto al título relativo a la concurrencia o prelación de los créditos. Aquí, en este sentido, haciendo énfasis en la cuestión de las hipotecas o los créditos prendarios. Adelante, Leonel Guillén, se toma asistencia. Estos apartados de los efectos comunes, si pudimos visualizar y estar leyendo, enfocándonos un poco a lo que es el Código Civil, lo vamos a encontrar en el título 4 del mismo. Pues aquí yo solamente les plasmé 3 artículos, sin embargo, pues el título 4 es bastante amplio y habla sobre la obligación de prestar algún servicio que puede cumplirse con un tercero. Habla sobre el pago que puede ser hecho por el mismo deudor y también por un tercero o que no esté interesado en el mismo. Esto del Código Civil. Dentro de las actividades que realizaron, ¿dieron lectura a los títulos del Código Civil o solamente a la lectura del compendio que venía en bibliografía? Isaac. ¿Le puedes apoyar, Marisa? Sí, fue del Código Civil y algunas cosas salió del compendio, maestra.
Si pudieron visualizar que la mayoría de los temas, los conceptos como tal, se pueden visualizar en el Código Civil y se complementan en el compendio o en alguna lectura teórica que pudiéramos encontrar en alguna otra fuente. Sí. Sí, maestra. Dentro de estos temas también vamos a enfocarnos al tema relacionado con los efectos protectores del acreedor quirofario. Si ustedes estuvieron dando lectura a la bibliografía, me pudieran dar un concepto cerrado de lo que es un acreedor quirografario. Le voy a pedir a Moisés, por favor, que me apoye con esta pregunta. De igual forma, te puedes apoyar con la diapositiva en tus propias palabras. ¿Qué se entiende por un acreedor quirografario? Pues el acreedor es aquel pues que tiene le tiene una deuda, ¿no? O sea, que le tienen una deuda a él, ¿no? O sea, que él es el que está esperando que se le pague. Y, ¿me ayudas con la lectura, por favor, de la diapositiva, Moisés? Dice, el acreedor quirografario es aquel que no tiene asegurado su crédito con una garantía real sobre un bien específico del deudor o de un tercero. Es el acreedor común que no posee privilegio para el cobro de la deuda, como lo tienen los acreedores hipotecarios o prendarios, quienes provistos de un derecho real sobre el bien ajeno, hipotecado o pignorado, ejercen preferentemente de manera directa su derecho sobre este bien. Y pues se agrega con su garantía de pago es el patrimonio del deudor como universalidad de bienes, garantía que se expresa en el artículo 2964 del Código Civil. Concepción, ¿nos puedes apoyar con un ejemplo de un acreedor quirografario, ya pudiendo dar lectura a la diapositiva? De hecho, este ejemplo lo vimos en la clase pasada. ¿O alguien que quiera participar con un ejemplo? Yo, maestra. ¿Nombre, por favor? No. Es algo que está hipotecado, maestra. ¿Cuál es el nombre, por favor? ¿Quién está participando? Recuerden que para participar decimos el nombre para poder dar el uso de la voz. Me preguntó a mi maestra que sí, qué ejemplo podía dar del algo hipotecado que deja en garantía. Puede ser un inmueble, o si va a ser algo, una prenda, una cosa. Como un ejemplo más específico, Concepción. Si yo tengo una hipoteca, hablamos que pues el acreedor quirografario no tiene privilegio como tal, es decir, es un acreedor como uno simple. Un ejemplo, yo tengo en hipoteca mi casa y por alguna situación quiero solicitar un préstamo y me piden una garantía. ¿Yo podría poner como garantía mi casa? Sí. Hablando de que está en un trámite, en un contrato hipotecario con un banco. Sí se pudiera, pero sería una garantía en segundo lugar. Yo digo que no, maestra. Si el banco se lo acepta. Pero estamos hablando, bueno, también es dependiendo del procedimiento, bueno, el banco, ya sea la cuestión del préstamo, mayormente y por cuestiones que me ha tocado conocer, muchas de las ocasiones no se acepta como tal la garantía mientras el bien esté hipotecado. Paola, adelante, por favor, si quieres argumentar un poco, adelante. Yo digo que no se acepta porque para dejar algo en prenda tienes que ser dueño, porque al tener una hipoteca no tienes escrituras. Yo más bien pienso que sería más o menos los acreedores que no son, ¿cómo se dice? Oficiales, como por decir un préstamo de palabra o algo así. Ok, bueno, aquí también quiere decir mucho la cuestión del caso concreto que tengamos. En muchos casos, cuando se realiza un contrato de hipoteca, si lo haces por medio de algún banco, de Infonavit, cualquiera que
que se haga acreedor esta deuda es personal con la persona que adquiere el bien y se te entregan los documentos correspondientes. Muchas veces sí se tiene la documentación, en este caso las escrituras de la casa. Sin embargo, pues si nos vamos a un sistema, si nos vamos a lo que es libre de gravamen, que ya ese es otro tema, entra la parte que comenta, que es, se imposibilita a poder darlo en garantía. Como les comento, aquí quiere decir mucho el banco o el lugar que te está emitiendo la oportunidad de darte un crédito y solicitando una garantía. En muchos casos solamente te piden la cuestión de que seas titular. Obviamente las escrituras están, y en otras ocasiones lo refuerzan pidiéndote libre de gravamen, que es la parte diferente a que ese bien no esté hipotecado y que entre, como ya lo mencionó Concepción, en segundo plano. Se pueden dar las dos, mayormente no se puede por la cuestión de que muchos bancos te piden libre de gravamen o que esté libre de hipoteca. Sin embargo, hay bancos, hay lugares que sí lo aceptan como tal con el simple hecho de que tengas las escrituras en tu poder. Se iría como gravamen en segundo lugar, hasta tercer lugar. Así es, y como le digo, eso ya se da, pero se da muy poco y ya es dependiendo pues quién vaya a efectuar el préstamo o el crédito, o así es. Ajá, sí, el acreedor. Pues aquí pues más que nada pues ese ya sería un acreedor, sí se da como un acreedor, pero sería solamente un acreedor simple o común. Por eso la parte de que entraría en el segundo o tercer término, hablando de pues la cuestión de la hipoteca o la prenda, ¿no? Si hablamos de algo que yo estoy hablando de la joyería, pues en sí el acreedor lo tiene la casa de empeño, pero pues mientras no se lleve el procedimiento de que se venció en la temporalidad para yo recuperar su prenda, pues ellos tampoco no pueden hacer uso de ese bien. Dentro de los efectos protectores del acreedor quirografario nos encontraremos el concepto o las acciones relativas, principalmente una de ellas, la acción pauliana o revocatoria. En este sentido, pues habla sobre los actos en fraude por acreedores. Se dice que el deudor ejecuta un acto de fraude de acreedores cuando lleva a cabo una enajenación o renuncia de derecho que provoca o aumenta su insolvencia y por consiguiente perjudica al acreedor. Estas condiciones tienen el derecho de pedir la nulidad del acto ejecutado por el deudor que originó su insolvencia. A esta acción se le denomina pauliana. ¿Me sigues, por favor, con el último párrafo? René. Si René no tiene audio, ¿le puede apoyar, por favor, Jacqueline? Listo. El último párrafo, ¿verdad? Sí, por favor. La acción pauliana presupone entre sus elementos la existencia de una enajenación a título oneroso o gratuito, de la cual resulte la insolvencia del deudor en perjuicio de su acreedor. La simulación presupone, en cambio, actos que nada tienen de reales, creados con el propósito de producir un negocio jurídico que no existe o que es distinto al que llevaron a cabo los simuladores, mediante el ejercicio de una y otra dichas acciones. Se propende obtener una declaración e ineficacia de los actos dirigidos a defraudar o engañar a terceros. Samaí, ¿puedes apoyar con un ejemplo de una acción pauliana, por favor? ¿Podría ser yo, maestra? ¿Quién, perdón? Alma Chavira. Claro que sí, adelante. Un ejemplo podría ser un acto de enajenación. ¿Cómo cuál? La transmisión o gravamen de bienes o de renuncia de derechos o facultades de
de un tenido económico. Así es. O también podría ser cualquier acto que conceda preferencia indebida a un acreedor en perjuicio de otros. Este tema de una acción pauliana lo vemos comúnmente en cuestiones de arrendamiento. En cuestión de arrendamiento, yo estoy rentando un bien a una persona, se lo rento en 1,000 pesos, pero esta persona lo sube a renta a otra persona en 2,000 pesos. ¿Sí? Entonces aquí de igual forma el primer contrato es un contrato verbal, es un contrato escrito, y el segundo es un contrato verbal. De primer momento, el primer acreedor no tiene conocimiento del asunto, sin embargo posteriormente se da cuenta de ello. ¿Por qué? Porque se está realizando un procedimiento de compra-venta. Bueno, ¿cómo vas tú a vender este bien si tú no eres el dueño, el beneficiario del mismo? De igual forma con el ejemplo que estaban planteando, se puede dar la cuestión de que el deudor pues ejecuta, como ya lo vimos, lo que es un fraude, ¿no? Ya el deudor del primer acreedor está realizando otras acciones ilegales que dan la acción pauliana o revocatoria. ¿Qué pasa si de este proceso, del ejemplo que yo les estoy dando, el acreedor se da cuenta de que su deudor está realizando un procedimiento, ya sea de una segunda renta o una compra-venta? Quien guste participar, recuerden decir el nombre, por favor. Maestra, en los préstamos de los bancos, como los créditos de nómina y ese tipo de cosas, que luego el deudor no paga, pero a veces el banco vende cartera vencida a otros terceros y cobran, ¿no entra ahí en eso? Pudiera ser en este sentido, o pudiera ser dentro de las otras acciones que vamos a ver más adelante, que es la tercera acción que vamos a ver. Ahorita lo podemos comparar, como estas cuestiones de los efectos de los protectores de los acreedores quirografarios. Nos encontramos la acción pauliana, la acción de simulación y la acción oblicua. Igual ahorita podemos comparar y ya en base a esos ejemplos podemos ver en cuál encuadra. ¿De acuerdo? Para pues igual hacer un poquito más dinámica la participación de estos conceptos, viendo pues ya las características que emanan de estos conceptos. Okay, ¿Qué nos dicen los requisitos para que se pudiera generar una acción pauliana? Sí. ¿Quién participó hace un momento? Yo, maestra. Alejandro. Alejandro, ¿nos puedes decir por favor los requisitos para que se dé la acción que estamos mencionando? Claro que sí, maestra. Dice, los requisitos deben concurrir para que la acción pauliana proceda son de que un acto resulte la insolvencia del deudor, que como consecuencia de la insolvencia se cause un perjuicio al acreedor, y que si el acto o contrato fuere oneroso, haya mala fe tanto en el deudor como en el tercero que contrató con él, tales como, primero, que el deudor lleve a cabo una enajenación o renuncia de derechos. Segundo, que al ejecutar ese acto dispositivo provoque o agrave su insolvencia. Tercero, que el acto dispositivo perjudique al acreedor. Cuarto, que sea posterior al crédito. Quinto, que si el acto dispositivo es oneroso, haya mala fe en el deudor y en el tercero que contrató con él. De la pregunta que estabas realizando respecto a los préstamos y la compra o el traspaso de cartera vencida, ¿crees que entre en una acción pauliana? Respecto a los requisitos que deben contener para que se efectúe esta acción. Pues
No, no creo. Ok, ahorita vamos a visualizar un poco las otras dos y podemos encuadrar en cuál de estas tres entra el ejemplo que estamos planteando. Ok, maestra. Para tener un poco más... Maestra. Adelante, ¿quién habla, perdón? Alma Chavira, maestra. Alma, adelante. Tengo entendido que la acción pauliana no invalida totalmente el acto combatido, o sea, el acto oneroso, el acto que se lleva. Por eso no sé. Sí, es por eso para la cuestión de la acción pues se tiene que una serie de requisitos. Muchas veces sabemos que pudiera encuadrar una parte, ¿no? Validar o no validar la cuestión principal o parcial. Sin embargo, sabemos que ya sea se dé la cuestión de un concepto, de una acción, de un acto, no constituye simplemente solamente un requisito como tal, se tiene que encuadrar varios. Es por eso que en cada uno de los conceptos se visualizan pues sus efectos, sus características, sus propios requisitos para que se pudiera encuadrar con cada uno de ellos. En este sentido, para que se efectúe la acción pauliana, pues tenemos estos cinco requisitos para que se pudiera considerar esa acción como tal. No sé cuál sea la pregunta o la duda. Sí, gracias, maestra. Es correcto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Otra de las acciones que dan parte a los efectos protectores de un acreedor es la acción de simulación. La simulación presupone, en cambio, actos que nada tienen que ver con las acciones reales, creados con los propósitos de producir un negocio jurídico que no existe o que es distinto al que llevaron a cabo los simuladores, mediante el ejercicio de una u otra de las acciones. Aquí también se puede tener una declaración de ineficacia de los actos dirigidos a defraudar, a engañar a terceros, y por ende, pues nada pone a considerar que en los concernientes a la prueba que rigen estos principios comunes, particularmente si se toman en cuenta con el propósito de fraude o de engaño de los actos en prejuicio de terceras impugnados a través de ellos. Estos se realizan con una regla general de manera subrepticia, por lo cual pues ya dan otros criterios de comprobación mediante otras pruebas. Sabemos que la cuestión de la prueba pues es factible para la acreditación de diferentes acciones, de diferentes actos, y pues esta también pues surgen a partir de una presunción como una prueba adecuada. Pues aquí tendríamos que ver pues de qué acción, de qué acto se está hablando o qué obligación. Hemos visualizado y dicho diferentes tipos de ejemplos en los cuales podemos presuponer cuáles van a ser este tipo de pruebas, cuáles van a ser los requisitos y cuáles van a ser los conceptos que emanen de ellas. En esta situación, hablando de la acción de simulación, es correcto afirmar que la presunción de fraudulencia que establece, pues opera por la aplicación analógica en aquellos casos en que se ejercitó la acción de simulación con la concurrencia de los supuestos previstos en la hipótesis de saber. Aquí se presume fraudulentas las ajenaciones a título oneroso, hechas por aquellas personas contra quienes se hubiese pronunciado antes una sentencia condenatoria en cualquier instancia o expedido mandato de embargo de bienes cuando estas enajenaciones perjudiquen los derechos de los acreedores. Aquí en este apartado alguien dijo un ejemplo respecto a esta acción. ¿Quién fue quien tomó esa participación que habló sobre los títulos onerosos? Yo, maestra. ¿Nombre, por favor? Alma Teresa Chavira Lugo. Aquí entra esa parte un poco más detallada a ese ejemplo que dabas, Alma, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, aquí pues ya teniendo pues un poco más concreto estas acciones, pues ya pudimos visualizar, ¿no? En qué tipo de acción nos vamos a encontrar hablando de
este tipo de efectos que emanan de ciertas obligaciones. Para tener un poco más amplia la cuestión de esta acción, pues ya vamos a ver también en la cuestión de los artículos que emanan del Código Civil, ciertos requisitos, los efectos y otras características de dicha acción, no sin antes pues también desglosar el concepto de la acción oblicua y que pues efectúa un concepto un poco más corto. Habla que la acción oblicua se deriva del procedimiento de ejecución reconocido en el derecho romano, por virtud del cual se ponía en liquidación todo el patrimonio del deudor que había sido condenado, encargándose de un curador de pagar los acreedores con el producto que se obtuviera. Las características para que se efectúe esta acción según Lafayette es que la acción de que tratamos se caracteriza por ser individual, indirecta, facultativa, limitativa, no subsidiaria, creditoria, benéfica al deudor mismo. Aquí estamos hablando de... ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Creen que el ejemplo que daban ahorita en la cuestión de la cartera, de las deudas, pudiera englobarse en esta acción oblicua? Pues yo creo que sí, maestra, porque un tercero es el que se encargaría del saldo de dicha deuda, ¿no? De dicha deuda. De hecho, muchas tiendas departamentales, ya ve que muchas tiendas departamentales manejan dos tarjetas, bueno, diversas tarjetas, ¿no? Pero hablando de un ejemplo, manejan su tarjeta departamental y su tarjeta de crédito. Estamos hablando en un ejemplo que yo en una tienda departamental tengo mi tarjeta de crédito, pido un préstamo, lo estoy pagando, me atrasé y por alguna situación no terminé de pagar esa deuda. Algunas empresas tienen, pues obviamente bajo sus reglamentos, ciertos criterios para pues el cobro del mismo. Sabemos que ellos no quieren perder pues la cuestión de ese dinero. Muchas de las tiendas departamentales que hacen con sus tarjetas de crédito y para darle movilidad a sus números, a sus tarjetas, lo pasan al crédito de la tienda departamental. No sé si alguien haya escuchado o les haya tocado en experiencia propia estas acciones. Se te cancela tu tarjeta de crédito, pero lo que es la cantidad, a mí me pasó, maestra, eso. ¿A quién? ¿Perdón? A mí me pasó eso. ¿Cuál es tu nombre? Es que a veces Víctor. no puedo. Víctor, ¿qué Víctor te pasó? Regel. ¿En qué? ¿Nos puedes compartir tu experiencia, Víctor, por favor? Sí, lo que pasa es que haga de cuenta que en tienda Coppel yo tenía la de crédito y tenía la tarjeta, pues la de la tienda departamental. Entonces, una vez se me extravió la tarjeta de crédito y cuando fui por reposición, me dijeron de que no me la podían reponer. Entonces, así como que, bueno, está bien. Entonces, cuando fui a pagar lo que debía de la tarjeta, me dijeron de que no me aparecía me dijeron en Bancoppel que no me aparecía la cuenta, que ni siquiera aparecía como que había tenido tarjeta de crédito. Entonces, a mí se me hizo raro. Pero me dijeron a lo mejor te aparece después como préstamo. Entonces dije yo, bueno, está bien. Fui 3, 4 veces a ver y no me aparecía. Hasta que ahora hace como un mes me apareció, pero con muchos intereses, pues, siendo que yo tenía la disposición de pagar la cuenta, pero lo que en realidad debía, no el doble de lo que ellos me están subiendo de intereses por algo que yo no tengo la culpa. Así es, de hecho, pues pasa esa cuestión que te pasó a ti. Hay muchas otras características para que te transfieran la cuenta. En la cuestión del tiempo quiere decir mucho y la cuestión de los intereses. Muchas veces al momento de hacer este tipo de acciones, pues no son tan elevados los intereses. Sin embargo, hay veces que sí, se van al tope con los intereses para que al momento de realizar un convenio, pues ellos no salgan perdiendo, como es lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, hablando de la cuestión de las carteras, las cuestiones creditorias o los beneficios del deudor, pues se puede dar la acción oblicua. Entonces, dentro de estas acciones, el ejemplo
pues que quedábamos pendientes, la pudiéramos caracterizar como una acción oblicua, toda vez que la deuda pues sigue vigente pues con un tercero. Y pues también entramos, si nos vamos al apartado de en otros criterios, se pudiera suscitar, dependiendo la cantidad, la cuestión de otros procedimientos para embargo de bienes. Sin embargo, pues esto también está muy limitado para la cuestión de las tiendas departamentales, ¿no? Aquí entran otros conceptos, otros criterios, otros requisitos para que se pudiera dar este supuesto que les estoy mencionando. Es por eso que muchas veces las tiendas departamentales o ciertos lugares que ejercen préstamos son muy meticulosos con la cuestión de estar cobrando. ¿Por qué? Porque no pueden ejercitar otra acción para el cobro del mismo. Pero como les digo, pues con unos los llevan todos, pues por eso que a algunos les generan bastante amplitud en esos intereses. ¿Por qué? Porque pues de alguna parte tienen que nivelar esa deuda que se tienen a nivel general, dependiendo la empresa que se esté planteando. Uno de los elementos de esta acción los encontramos en el artículo 29 también del Código de Procedimientos Civiles, y pues se habla sobre un crédito constante en título ejecutivo, que el deudor sea excitado por el acreedor para que deduzca la acción de que se trate. Aquí podemos hablar de los convenios que mencionaba, y que el deudor descuide o rehúse ejercitar dicha acción que se trate o que deriven de derechos inherentes a la persona del deudor, que también estamos hablando de la cuestión de los créditos, ¿no? Esa parte de incumplimiento a un convenio, a las cláusulas que se establecen de pagos, pues se da, es uno de los elementos para que se efectúe esta acción oblicua. Otro de los puntos de las obligaciones es el derecho de retención. ¿Alguien que me ayude, por favor, con la lectura? Yo, maestra. Recuerden que en vez de yo podemos decir el nombre. Víctor Regel. Víctor, adelante. El derecho de retención es una de las instituciones protectoras del acreedor, de la misma suerte que las acciones pauliana, de simulación y oblicua. Solo que en el derecho de retención no se trata de impugnar un acto ejecutado por el deudor, generalmente con mala fe, para defraudar a sus acreedores. Simplemente es un recurso creado por la ley para garantizar al acreedor de un posible incumplimiento de las obligaciones por parte de su deudor, conservando determinadas cosas que obran en su poder y que están relacionadas con dichas obligaciones. Definición. Así es, adelante. Un derecho por virtud del cual una persona que posee o que detenta una cosa perteneciente a otra está autorizada para conservarla o retenerla en su posesión o detentación hasta que su propietario le pague lo que le deba con motivo de ella. ¿Qué ejemplo podemos tener en este derecho de retención, o a quién les ha tocado, hablando de esos ejemplos de los créditos de banco? Por un ejemplo, yo tengo una tarjeta bancaria y tengo una deuda que no he pagado. Dentro de ese mismo banco abro otro tipo de tarjeta, tengo un ahorro y me retienen ese ahorro en virtud a la deuda que tengo con otra tarjeta. ¿A quién les ha pasado o ha tenido conocimiento de este tipo de acto? Yo, maestra, Paola Banda. Paola, ¿qué te pasó, Paola? Si puedes compartir tu... No me ha pasado. He tenido conocimiento. Okay, por ejemplo, a compañeros de trabajo que quitan préstamos en el banco y les quitan por nómina. Y muchas veces por cuestiones laborales que no pagan a tiempo, y al siguiente pago, la siguiente quincena, les quitan doble, les retienen el salario. Aquí tenemos también que tener en cuenta que una situación es el punto de retener a la cuestión del cobro. Sí, lo que se hace en estas acciones es retener. Yo te retengo, por decir, en este caso te pueden retener tu nómina, tanto se vea la situación del pago de esa deuda que se tiene. Sin embargo, pues no se va a cobrar
de ese dinero que se tiene en la nómina. Simplemente se retienen y es como que es un, ¿cómo se podría decir en palabras coloquiales? Es como una forma para obligarte a que pudieras atender la deuda que se tiene en otra tarjeta. Eso también pasa muchas veces en la cuestión de créditos que se tienen en los diferentes sistemas de internet. También pasa, a mí me tocó tener conocimiento, no sé si alguien más, Mercado Libre, comúnmente, si yo tengo una cuenta y por alguna razón, una situación se vincula a alguna de otras mis tarjetas, te retienen el dinero que se pudiera entrar en esa tarjeta, en tanto se ve el pago a la deuda que se tiene. Este es un derecho de retención que se tiene, como la palabra propia lo dice, es retención, solamente es una acción para obligarte a atender otra deuda que se tiene. Sin embargo, pues no. Esto es legal, maestra. Paola, digo maestra Paola, maestra soy Paola, ¿es diferente al embargo? Sí, es totalmente diferente al embargo. Maestra Jesús Alejandro. Jesús Alejandro, Yo creo que un ejemplo bien claro, maestra, del derecho de retención es en los contratos de empeño, ¿no? Así es, puedes abundar en un los poco cuales más. pues nosotros se tiene que dejar algo como prenda del dinero que te prestan, y hasta que tú saldas la cuenta pues te regresan lo que tú dejaste, ¿no? Ya sea una casa, un carro o un objeto, una herramienta X, ¿no? Efectivamente, es lo que hablábamos también por la parte de los derechos que se tienen como acreedor quirografario, que es que entras como un acreedor como uno simple, y pues está como prenda, pero pues ellos no pueden hacer uso del mismo, ni yo uso del mismo, pues hasta ver la temporalidad de que se llevó pues esta acción, ya sea por el monto, ya sea que yo lo pague, o que se me vence el tiempo por el cual yo solicité o realicé ese tipo de acción por medio del empeño correspondiente, efectivamente. Sí. Adelante. Bueno, otro ejemplo que a mí me ha tocado ver, cuando tú das de alta tu tarjeta en las plataformas digitales de transporte, ¿no? Específicamente en la de Uber, cuando tú realizas un viaje y tienes de alta la tarjeta, aunque tú le pongas pagar en efectivo, te descuentan el costo del movimiento. Pero si tú pagas en efectivo, te lo reembolsan. Es como que una manera de protegerse que realmente vas a pagar el viaje, ¿no? Ya cuando el chofer reporta que pagaste en efectivo, pues te reembolsan lo que ya te habían descontado la tarjeta. Efectivamente, ahí también podemos ver esta parte del derecho de retención. Mencionaban si es legal o no. Pues obviamente, pues es por eso la importancia de leer cada uno de los apartados de los contratos que se están celebrando. Ya vimos los tipos de contratos que se tienen para poder saber cuáles van a ser las consecuencias de los actos al incumplimiento de ellos. Como también mencionamos, el derecho de retención es muy diferente a un embargo. Ya un embargo es otras situaciones que se pueden ver y que vamos a ver y que se va a ver en otro apartado. Sin embargo, pues en esta cuestión, pues hablamos específicamente del derecho de retención, que pues es un derecho que se tiene para la obtención de esa deuda que se pueda finalizar o se pueda cumplir, y pues son derechos y obligaciones que tenemos como deudores o como acreedores. Es por eso la parte fundamental, salud, de los requisitos, los elementos, las características y cada uno de los efectos que se tienen, ya sea un actor como acreedor o como deudor. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, alguna otra pregunta. Para abundar un poco más en estos temas referente a las acciones, a las obligaciones y a los efectos de la misma, pues también nos encontramos con el dominio de aplicación de estas. En este apartado se manejan dos fases. La primera, en la que existe una incertidumbre completa que se manifiesta en deudas, contradicciones,
a lo que se refiere la oponibilidad del derecho de retención respecto a terceros y su dominio de aplicación. Es lo que estábamos viendo, ¿no? La cuestión de si es viable una retención o no. Es por eso, pues, lo que les está explicando a las cláusulas que se manejan en los contratos, las letras chiquitas, como comúnmente decimos, ¿no? Hay que leer muy bien las letras chiquitas para tener conocimiento de qué es lo que se está firmando, a qué me estoy comprometiendo, qué obligaciones derivan de estos contratos que se realizan. Y la segunda fase es que aún con las sentencias, aún las sentencias no proporcionan soluciones exactas y pues encontramos, aquí se habla de un ejemplo en el caso Girard, que se dice que para que el derecho de retención exista en favor del acreedor, que detenga las cosas pertinentes del deudor, basta que la detentación se refiera a un convenio o a un cuasicontrato que haya dado nacimiento al crédito. Aquí pues estamos hablando de la retención que existe a favor de un acreedor y como les menciono, esto deviene a partir de las cláusulas contractuales, que se establecen en el contrato específicamente que se está realizando. ¿Sí? Aquí pues es esa cuestión, ¿no? La parte completa de lo que es mi deuda, lo que de ellas contravienen y las soluciones. Si dicen, bueno, esta retención es contraria a la ley, sabemos que existen los procedimientos correspondientes, que es donde entramos a una segunda fase y pues esto ya se determinará en una sentencia dependiendo del procedimiento que se esté realizando. En otro enfoque de la unidad 2 estaríamos hablando sobre el saneamiento por evicción y saneamiento por vicios ocultos, que son otras cuestiones que devienen de efectuar contratos conforme a las acciones que vamos a realizar. ¿Quién había escuchado o dentro de la lectura se encontró con este concepto de evicción? ¿O es la primera vez que escuchan esta palabra? No, yo no. El saneamiento es cuando está algo que se debe, que yo vendo algo y que esté, por ejemplo, vender algo y que esté una deuda. Me comprometo a subsanar la deuda. Y de los vicios ocultos es algo que, por ejemplo, una tubería de agua que esté rota. Manejamos la cuestión de los vicios ocultos, lo manejamos en la parte de los mayormente de ciertos contratos de obra, de construcción, que manejamos la garantía por un año, ¿no? Pues yo te realizo una construcción, pero queda pendiente la cuestión de vicios ocultos. Los vicios ocultos son esas cuestiones que se pueden dar posteriormente a la ejecución o a la elaboración de una obra. El ejemplo, pues, que se mencionan, pues estoy realizando dentro de una obra la cuestión de la tubería, pues obviamente al principio pues va a quedar bien establecido, pero no sabemos qué tipo de material se utilizó. Es por eso que queda esta parte abierta de los vicios ocultos y la garantía que de estas puedan emanar. En la mayoría de los contratos se maneja este apartado. Y pues obviamente si lo vemos en otras cuestiones, como ya les menciono, la cuestión de la mayoría de los conceptos, específicamente pues ahorita estamos viendo de la asignatura de Derecho Civil de las Obligaciones, específicamente el Código Civil, pues vamos a encontrar la cuestión de los vicios ocultos de la cosa enajenada, los vicios ocultos que nacen de diferentes acciones. Podemos encontrar vicios ocultos en otros temas y pues que se relacionan unas con otras. En la parte de la evicción, la ley nos dice que tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra de todo o parte de la cosa comprada. Y pues se refuerza manifestando que todo caso de evicción supone la ajenación de una cosa ajena o perteneciente en parte a la enajenante, o bien de cosa sobre la cual solo se tiene derecho de copropiedad o que se encuentra grabada con algún derecho real o embargo y se oculte este gravamen. Esto pudiera entrar en la parte
que estábamos ejemplificando hace un momento relativo a los créditos hipotecarios, a la parte de yo efectuar una garantía de un bien del cual solamente soy un acreedor simple, un acreedor quirografario, y por lo tanto pues no tengo ese beneficio del mismo. Un ejemplo de lo que hablamos de un embargo: si yo tengo un bien pero el bien es hipotecario, ¿se me podría embargar? Ya quedó claro que la parte del embargo es totalmente diferente a la retención que hablábamos hace un momento. Pues en el hipotecario sí, ¿no, maestra? Porque si no cumples con el pago, el bien queda en garantía por la deuda, ¿no? Efectivamente, si yo tengo la hipoteca con el banco y no pago pues ya ciertos meses, el banco pues está en todo su derecho pues de embargar el bien, en este caso que está hipotecado. Hablando de los ejemplos, pues sería la vivienda, el hogar, por el incumplimiento de los pagos correspondientes. La pregunta aquí es si yo puedo, si a mí me pueden embargar mi bien o una empresa o una autoridad diversa al banco por el cual está hipotecado dicho bien. Muchas veces la cuestión de embargo es que yo pida otro préstamo en otro banco y que me quiera embargar mi casa, cuando pues la casa en sí, pues estoy como un acreedor quirografario y solamente tengo pues el acreedor simple o la cuestión de la posesión y pues no está libre de gravamen. Pues aquí se imposibilita la cuestión de que el otro banco me pueda embargar. También cuando hablamos de embargo, pues son las cuestiones de deudas que se tienen en procedimientos penales, en procedimientos mercantiles, civiles, familiares. Es por eso que les mencionaba la cuestión de las autoridades. Muchas autoridades pueden emitir una sentencia, una resolución donde se pueda realizar el embargo de algún bien dependiendo del procedimiento que se esté realizando en cada uno de sus áreas. Pero maestra, las hipotecas no se pueden embargar, pertenecen al banco, no las propiedades todavía. Es lo que les estoy mencionando, las hipotecas, es lo que yo les pregunto, esa fue la pregunta, si se me puede embargar un bien que lo tengo hipotecado. Era la pregunta. O sea, un tercero embargarle el bien hipotecado, ¿se refiere? Sí. No, porque ya no se puede. No se puede, efectivamente. Es por eso que les menciono que ya si yo tengo una deuda con otro banco, con otra empresa, por una autoridad, no me pueden embargar el bien. ¿Por qué? Porque yo solamente soy un acreedor quirografario, soy un acreedor simple, no tengo la cuestión de la posesión completa. ¿Por qué? Porque pues está de por medio pues ese procedimiento hipotecario. Pues allá entrarían otros criterios, otras áreas, y hablando de que no, pues no hay bienes embargables, ya procede otra acción, entra otra área, hablando de las áreas penales, dependiendo del procedimiento o el caso que se esté ventilando, pues ya en la vida real, ¿no? Por así decirlo. Pero un bien hipotecado no puede ser embargado por ningún motivo, por alguna otra autoridad o por algún otro banco. ¿Quedamos claros en ese sentido? Sí, maestra. No, maestra, y por decir, si esa persona debe y ya va a liquidar o sea, que ya Infonavit ya le va a dar sus casas, ¿no? Sí. El otro acreedor no tiene derecho a ejecutar ese término que dice evicción. O sea, que el vendedor no le dé el bien al que está comprando, al comprador, pues, y que el otro ejecute su derecho anterior de la deuda. O sea, no le embarga algo que está hipotecado, pero que algo que ya se le va a dar, no puede aplicar esa figura. ¿Puede ser un poco más claro, por favor? O sea, ya va a terminar de pagar el crédito a la persona. Ajá. Y esa persona anteriormente ya debía algo, ¿no? Y el único bien que tiene es ese. Pues
mientras no se finalice el pago, sigue estando en hipoteca. Aquí lo que pudiera suponer es la cuestión de que si está un procedimiento, pues lo más viable, si ellos saben que ya falta poco para que culmine ese pago y se está realizando como tal, pues van a esperar a que el bien pues ya pase a ser un bien total del deudor en su caso o de la persona que está realizando ese procedimiento. Pero mientras no culmine, sabemos que para tener el bien completo, pues se necesita la cuestión del papel, que esté libre de gravamen, y eso se hace hasta culminar. Mientras tanto, no se puede. Pero pues si uno sabe de ese procedimiento, pues obviamente no les bastará que esperar ese momento para que el bien pase a ser del acreedor totalmente para poder ejecutar ya sea el embargo o alguna otra acción. Pero mientras tanto, mientras no se culmina, no se puede realizar, que es lo mismo que manifestábamos anteriormente. Que sería hasta que se escriture, maestra, pues en Hasta caso que de se- vivienda. Así es. Porque ya ve que decía el término de evicción, que dice que por una sanción condenatoria, o sea, no se pasa el bien al comprador, pues al vendedor. O sea, como que le retiene. ¿O cómo sería el término de evicción? Sí, se pudiera manejar esa parte y manejar el derecho de retención, ¿no? O sea, también, bueno, hablando que en la cuestión de la hipoteca sí se tienen escrituras a favor del deudor. Sin embargo, hablamos que no está libre de gravamen. Entonces, yo puedo tener la parte de la retención, la cuestión de las escrituras, sin embargo, pues está esa cuestión media de que se pueda definir. Muchas personas saben que si no cumplen, bueno, que tienen un procedimiento que se les puede embargar o se les puede retener y si les sale mejor, no, pues faltan años, si me sale mejor no pagar, dejan de pagar, de todas formas, pues van a perder el bien, pues que no es lo correcto, ¿no? Pero pues muchas veces por diferentes cuestiones personales, laborales, las personas realizan ese tipo de acciones sabiendo que de todas formas van a perder ese bien. Y pues alguna de las partes pues sale perdiendo. ¿Por qué? Porque pues ahí solamente hay un bien de por medio. Y pues obviamente cada quien ya estará facultado para poder dar cumplimiento pues al procedimiento que se está ventilando. Es por eso, por decir un ejemplo que se da y tengo más de conocimiento, es en la cuestión de los procedimientos familiares, en la parte de los embargos. La cuestión de los embargos subviene de los procedimientos de las pensiones alimenticias que no se realizaron como debían ser. Entra un procedimiento por la cuestión de alimentos, posteriormente la cuestión del requerimiento, y si este pago, dependiendo la cantidad, no se cumple, pues entra ya la cuestión de un embargo, hablamos ya de un área civil, y si esta persona, el deudor, no acredita tener un bien que pueda ser embargable, ya entramos a otra área que estaríamos hablando de lo que es el área penal por el incumplimiento de las obligaciones, porque aquí ya se acreditó pues que el deudor no tuvo la cantidad para pagar y tampoco tuvo un bien por el cual se le pudiera embargar y retener para que dé cumplimiento a este derecho que tiene el acreedor, y entramos a diversas áreas. Por eso es la cuestión que englobamos diversas acciones, ¿no? Y las áreas, ¿no? No lo pude ver por la parte, bueno, lo vi por la parte familiar, pero no lo pude complementar en la misma. Le sigo con la parte civil, y por la parte civil tampoco se complementó esa parte, la acción que yo estoy solicitando, y pues nos adentramos a la parte penal, que ya pues estaríamos hablando ya hasta de un delito. Eso en un ejemplo que les pudiera yo dar mayor razón al tema que estamos manejando. Otro de los puntos es la cuestión de la cesión de derechos. Se habla de cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro lo que tengan contra su deudor. La cesión de derechos moderna se caracteriza porque implica un cambio del acreedor o de un sujeto activo que es reemplazado por otro, subsistiendo la misma relación jurídica, sin que se opere, por lo tanto, una innovación subjetiva y sin que se requiera el consentimiento del deudor. ¿Alguien que me ayude con la lectura del último párrafo, por favor? Alejandro, maestra. Alejandro, adelante.
Dice, esta tiene un carácter variable en virtud de que es la fuente o causa eficiente de los distintos contratos o figuras jurídicas en general. Es decir, como la cesión de derechos puede ser a título oneroso o gratuito, puede dar lugar a una compraventa. Si hay un precio cierto y en dinero a cambio del derecho cedido a una permuta, si a cambio del crédito se da otro o alguna cosa, a una donación, si es a título gratuito, a una aportación en sociedad, si el crédito se transmite a la persona moral que constituye, etcétera. Yo veo un ejemplo ahí, maestra, como los contratos de traspaso que se hace, puede ser, ¿no? Los contratos de traspaso, otro ejemplo cuando hacemos compra-venta de un vehículo, otro ejemplo aparte de los que estamos dando. Moisés. Pues pienso que si hablo del acreedor, ¿no? Que transfiere a otro, podría ser cuando firma uno un voucher del banco cuando hace una transacción y atrás dice la leyenda de que este documento nomás será negociable con instituciones de crédito. O sea, le está cediendo, yo como acreedor se lo puedo ceder, no sé, a un despacho de cobranza o algo, esa venta, esa cobranza. Así es, ahí estamos dando la cesión de derechos y con lo mismo, pues lo que ya se dan los derechos y pues la cuestión de las obligaciones que de estos emanen. Un punto importante pues que maneja la cuestión de cesión de derechos es la compraventa, pues de los ejemplos que ya estamos manejando. Y pues también la cuestión de diversos créditos o la cuestión de los vouchers o el ejemplo que daban se me fue. La cuestión de los cheques. Para el cambio del mismo, pues la cuestión de la cesión de derechos, pues obviamente necesitamos ciertos requisitos, como ya les mencionaba, que se necesitan para diversas acciones. Para hacer la emisión de la cesión de derechos de un cheque, ¿qué te piden en el banco? Para poder ya uno cobrarlo o feriar o... Endosarlo, maestra Paula. Endosarlo. ¿Y qué se requiere para endosarlo? ¿Qué te dicen? Para endosar. Nombre completo, una identificación oficial. Y la firma de quien te está cediendo el derecho. Ajá. Y la firma y la aceptación de quien está aceptando esos Recibiendo. derechos. Ajá. Efectivamente, pues aquí estamos hablando de dos partes. No podemos tener la cesión de derechos y la cuestión de obligaciones con una sola parte, sino que se necesitan dos o más personas en este caso. Otro de los conceptos dentro de esta unidad es la subrogación. La subrogación es una forma de transmitir de las obligaciones por cambio de acreedor que se opera por un ministerio de ley en los casos en que un tercero paga al acreedor cuando tienes intereses jurídicos en el incumplimiento de la deuda, o bien cuando por un convenio entre el acreedor y un tercero, aquel transmite a este por virtud de un pago que recibe todos los derechos que tiene contra su deudor. De esta suerte se distinguen dos formas de subrogación, la legal y la convencional, cuya definición es distinta. ¿Qué podemos entender por lo que es la subrogación legal? Y le pido a Alma, por favor. ¿Qué nos dice la ley sobre la subrogación legal? Maestra, casi no alcanzo a leer por la miniatura de la letra. ¿Me podría, por favor, ampliar un poquito? ¿Logra visualizarse? Así es. La subrogación legal, esta es una forma de transmisión de las obligaciones que se... Ay, no alcanzo a leer, maestra. ¿Alguien que le pueda apoyar? Tereso, por favor. Yo se lo leo, maestra. Yo, maestra. Adelante. Perdón, no pude escuchar. Yo, maestra. ¿Quién es yo? Ana Patricia. Ana Patricia, adelante. Subrogación legal. Esta es una forma de transmisión de las obligaciones
que se opera por el Ministerio de la Ley cuando un tercero que tiene interés jurídico en el cumplimiento de la deuda paga al acreedor sustituyéndose de pleno derecho en sus acciones, facultades y privilegios. En consecuencia, esta subrogación legal es un acto jurídico unilateral que solo implica la manifestación de voluntad del tercero con el fin de sustituirse en los derechos del acreedor. No hay en esta operación jurídica un contrato o un acto jurídico bilateral, ya que el tercero no requiere ni del consentimiento del acreedor ni el del deudor, y basta con que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación para que al efectuar el pago reemplace al acreedor aún contra la voluntad de éste. ¿Y la subrogación convencional qué nos dice? Subrogación convencional. Esta es una forma de transmisión de las obligaciones por un acuerdo celebrado entre el acreedor y un tercero, por virtud del cual adquiere de aquel, mediante un pago que le hace las acciones y privilegios existentes contra el deudor. En este caso, la subrogación convencional implica un acto jurídico bilateral, un contrato entre acreedor y tercero para la transmisión de la obligación. ¿Qué ejemplos podemos tener respecto a estas acciones de subrogación, cuando hablamos de subrogación legal o subrogación convencional? Aquí para que se den, una de las características para que se dé cualquiera de las dos es la cuestión de un convenio, un acuerdo que se realice entre el acreedor y un tercero. Hablando de la convencional, podemos decir que existen acciones y privilegios por la parte en contra del deudor, y la cuestión legal es cuando estamos hablando de una cuestión jurídico que se transfiere en la cuestión de obligaciones para el procedimiento del mismo. Aquí también interviene un tercero, como ya les mencioné, y se pasan las obligaciones. Estábamos hablando de la cesión de deudas. Ya vimos esos ejemplos. En la subrogación legal es lo contrario, es la cuestión de las obligaciones que emanan sobre la cesión de deudas. Sabemos que también adquirimos ciertas obligaciones. Es por eso que dentro de la cesión de deudas tenemos la subrogación legal, porque para poder culminar con la cuestión de esta deuda y adquirir esos derechos, pues también sabemos que con ellos devienen las obligaciones. Pero para ello, pues tenemos que tener el conocimiento de ambas partes. Aquí hablando de el acreedor, el deudor, y en estos ejemplos propiamente de un tercero que involucra la transacción de estas obligaciones, ya sea por voluntad o por un procedimiento jurídico, dependiendo, como ya les mencionaba, de los diferentes casos, de las diferentes áreas o de las diferentes acciones que se plantean en los casos concretos que se puedan estar ventilando. Como un ejemplo, pues para tener más en claro a qué deviene esa parte de la cesión de deudas, la legislación, el Código Civil propiamente y la lectura, pues nos dice que la cesión de deudas es una institución de derecho moderno que implica una forma de transferencia de la obligación por cambio de deudor, pero sin alterar la relación jurídica, la cual continúa subsistente en principio. Se distingue de la novación, en que ésta implica una forma de extinción de las obligaciones, y en tanto la cesión de deudas solo constituye una manera de transmisión de las mismas. La cesión de deudas es una institución de derecho moderno
que se origina propiamente de la jurisprudencia y de la legislación alemana, que fueron necesidad de un orden práctico en la que los principios, que de un principio introdujeron el uso de la cesión de deudas de un derecho. Si podemos visualizar y entender un poco cada uno de estos conceptos, devienen la relación de cada uno de esos ejemplos que nosotros estamos dando, ¿no? La cuestión de cuando se cede un derecho, la cuestión de cuando se cede una deuda, si implica la cuestión de que una empresa, de que un banco ceda mis derechos por medio de la venta de la deuda, de las carteleras de la deuda, de las carteleras de los números, pues sabemos que para que se realicen cada uno de ellos van relacionados unas con las mismas. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda respecto a estos temas, pues teniendo entendido que para que se dé los apartados, derechos, obligaciones, van a ir relacionados unos con otros, hablando específicamente de la cesión de derechos, la cuestión de las obligaciones, la subrogación, las cuestiones legales y las tres diferentes acciones que ya planteamos y ejemplificamos en el transcurso de la misma. ¿Alguien que quiera compartir algo? Adelante. Sí, yo, maestra. No sé, es un comentario. Hace tiempo yo me enteré de una pareja que se divorció. El señor tenía, se debía una propiedad, pues la casa de ellos. Entonces, el señor se quedó con la deuda y la señora, pues se quedó con los beneficios, ¿no? De la propiedad. Eso puede corresponder, ¿verdad? Aquí a esto que estamos hablando, una cesión de deudas. Sí, de hecho, esto comúnmente pasa en las cuestiones familiares, como ya mencionas. Si se realiza un procedimiento familiar, ya sea de alimentos o dentro de un proceso de divorcio, mayormente si uno se encuentra dentro del régimen matrimonial, del régimen conyugal, al momento de la separación, pues dentro de los contratos, ya sea un contrato verbal o dentro del proceso del convenio de divorcio o sobre la cuestión de los alimentos, muchas veces se acuerda que en este caso la persona que se encarga de los hijos será encargada de la posesión. Muchas veces se queda junto con la deuda o la deuda se queda solamente con uno de ellos, que en este caso, al ejemplo que plantea, pues le quedó a él. Ok, sí. Entonces, aquí, pues muchas veces, si estamos hablando de un régimen conyugal, sabemos que la deuda es de los dos, pero al momento de figurarse, ya sea la cuestión de alimentos o por la cuestión del convenio, por el divorcio, la cesión de deuda, pues le correspondería a la parte que se establezca dentro de los mismos. En este caso, pues le quedó a él, aunado a que el bien, pues le figuró a esta persona, en este caso a la mujer. Y posteriormente ya también hay que tener claro que en estos procedimientos familiares es importante tener la cuestión de la conclusión de los mismos. Si está la cuestión de la deuda, la cuestión de un procedimiento familiar, es importante ver la cuestión de los papeles de ese bien. ¿Quién va a ser el propietario, el titular? Es por eso que les menciono que devienen diferentes la relación de las diversas áreas. En este caso, la autoridad que es el juez familiar, pues realizaría bajo su mandato la solicitud al registro civil para realizar los procedimientos correspondientes para que se establezca realmente la titularidad de este bien al momento de culminar con dicha obligación de pago. Pero en tanto, pues el procedimiento, dependiendo si fue una cuestión de hipoteca, si fue una cuestión de Infonavit, si le están descontando él, o si le descontaban a ella y ella y ella le paga, o sea, ahí hay muchos criterios. Pero en este caso, pues sí, podemos hablar que en este ejemplo se da una cesión de deuda y obviamente pues con los otros criterios se vienen diversas obligaciones. ¿Alguien más quiere mencionar algo?
Ya para finalizar, pues solamente mencionarles que dentro de esta actividad se van a desarrollar solamente 2 actividades. En una se les está solicitando realizar un cuadro sinóptico y va a complementarse. Lo que les quiero mencionar es puntualmente leer claramente las indicaciones que se les están realizando. ¿Por qué les menciono esto? Porque al pedirles yo un cuadro sinóptico, les estoy pidiendo pues que también puedan investigar qué es el mismo, cómo se relaciona el mismo. Me confunden mucho un cuadro sinóptico a un cuadro comparativo. Y pues eso también pues baja la cuestión de calificar esa actividad. Otro punto, y hablando del tema de las actividades, hay que tener en cuenta, pues no es meramente de desarrollo de los conceptos o del tema de la materia. Si se dan cuenta, mayormente en las actividades les pido que se acompañen de una portada. Actualmente la universidad pues ya pasó esa transición, ya estamos hablando, ya no vamos a usar los logos de WAIS, vamos a usar los logos de WAI y obviamente la cuestión del logo que tenemos de la unidad virtual. Las indicaciones de cómo se va a presentar la portada y al momento de subirla a la plataforma, porque eso quiere decir mucho. Si ya visualizaron la forma de calificar, vienen diferentes apartados en la cuestión del mismo. Se ejemplifica por qué se maneja como que la actividad fue buena, fue muy buena, o fue excelente. Les tomo en cuenta la cuestión de cómo desarrollan cada uno de los conceptos, cómo se esmeran en poderle tener también la cuestión de una visualización más amplia al archivo en el que se está trabajando. Se le toma en cuenta todos esos puntos. Dentro de la actividad 2 vamos a manejar un PowerPoint para realizar el tema. Se pueden basar en esta misma información que yo les estoy proporcionando dentro de estas diapositivas, las cuales ya se encuentran en el apartado de la bibliografía. Y les reitero nuevamente que cualquier situación que presenten por no poder subir las actividades, de poderlas realizar en tiempo y forma, cualquier duda que tengan, me puedan escribir un mensajito por medio de la plataforma o un WhatsApp. Tenemos el grupo o pues ya dentro del mismo pues pueden visualizar mi contacto para que pues me manden un mensaje pues directamente a mi chat. Y pues les comparto pues que siempre se puede cuando se quiere, pues hay que echarle ganas y nos estaríamos viendo el próximo 11 de noviembre, que es el próximo miércoles en punto de las 8:30, la misma hora que estamos manejando. Y pues les agradezco su asistencia, que es indudablemente importante para el momento también de calificar. Ya estaríamos en esa etapa que tratamos por esa razón tratamos de que las actividades se estén realizando en su momento, en tiempo, para pues no saturarnos al momento de culminar y porque también sabemos que lejos de tener una asignatura nada más, tienen varias y pues somos varios maestros y pues ahí como que los saturamos, pero no se trata de eso, se trata de brindar ese apoyo y que ustedes se sientan apoyados claramente. Y pues que se entienda todo lo que se está visualizando, lo que se está desarrollando y por eso el apartado de las preguntas. No sé si hasta aquí quieran hacer un comentario, alguna pregunta o alguna duda respecto al tema que se desarrolló o a la unidad que desarrollamos anteriormente. Entonces, viendo que no se tiene ninguna participación, culminamos la videoconferencia del día de hoy, siendo las 9:53. Buenas noches, que descansen, estamos pendientes con las actividades posteriores de la unidad 2.
Ok, buenas Sí, noches. gracias, maestra. Buenas noches, maestra. Buenas Hasta luego. maestra. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. Saludos. Bye bye. Buenas Bye. Buenas noches a todos. Que descansen.